buen día para todos. En este video lo que vamos a hacer es explicar cómo se resuelve un circuito a través del análisis de mallas. Entonces lo vamos a hacer a través de este ejemplo que podemos ver acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar las mallas que hay en nuestro circuito. Pero ¿qué es una malla? Una malla es una trayectoria cerrada que no tiene más trayectoria cerrada dentro. Entonces, por ejemplo, en este circuito tenemos aquí una trayectoria cerrada, una malla 1, aquí tenemos otra trayectoria cerrada, que podría ser la malla 2, y aquí tenemos otra trayectoria cerrada, que sería la malla 3. Entonces, primero, identificar las mallas en nuestro circuito, que es bastante sencillo desde el esquema del circuito. Lo otro es que vamos a definir unas corrientes de malla por cada malla. Entonces, digamos, en esta malla que vamos a definir como la malla 1, vamos a definir una corriente de malla I sub 1 y que va a ir en el sentido de las manecillas del reloj. Se puede elegir en el sentido contrario, pero esta es la más utilizada. Para la malla 2 lo mismo. Entonces una corriente de malla, que la vamos a llamar la corriente I sub 2, y una corriente de malla aquí también, que va a ser la corriente I sub 3. Entonces definimos para cada malla una corriente de malla, normalmente en el sentido de las manecillas del reloj. Estas corrientes que estamos definiendo en este circuito o en este esquema son solamente para ayudarnos a solucionar el circuito. No necesariamente la corriente va a ir en este sentido en el circuito. Solamente que aquí vamos a asumir esas corrientes en ese sentido para poder resolver el circuito. Pero repito, no necesariamente la corriente va a ir en ese sentido. Solamente lo asumimos temporalmente para poder resolver el circuito. ¿Qué sigue ahora? Vamos a definir una polaridad a los elementos que no tienen una polaridad en el circuito. Por ejemplo, estas resistencias no tienen una polaridad, no como estas fuentes que ya tienen su polaridad, ya sabemos dónde está el positivo y dónde está el negativo. Pero por ejemplo estos elementos pasivos no tienen una polaridad definida. ¿Cómo lo podemos definir? Una forma es colocar el positivo por donde entra la corriente de malla y negativo por donde sale. Entonces, como definimos una corriente de malla en este sentido, por ejemplo, en esta malla y en este circuito, entonces, como va en este sentido, va a entrar por acá, o sea, entraría por acá, que sería el positivo, y sale por este lado, que sería negativo. O sea, como yo lo elegí así, la corriente va a entrar por este lado, o sea, por donde entra va a ser el positivo y por donde sale la corriente el negativo. Lo mismo con esta resistencia. Como estamos tomando esa corriente de esta manera, en este sentido de las manecillas del reloj, entonces el positivo va a estar en este lado y el negativo en este, porque va en este sentido. Ya acá esta fuente ya tiene su polaridad definida y no vamos a hacer nada. Y acá vamos a colocar positivo aquí y negativo acá. Entonces, lo primero, decíamos, era definir unas corrientes de malla, el sentido de esas corrientes de malla, y ahora vamos a definir entonces la polaridad de los elementos que no tienen una polaridad definida, como es el caso de estas resistencias. Todo eso para poder tener una polaridad de cada elemento en la malla. Entonces, primero vamos a trabajar esta primera malla, la malla 1. Ya teniendo esas polaridades definidas, vamos a retomar algo importante, y es la ley de voltaje de Kirchhoff o de Kirchhoff, como lo quieran llamar, que nos dice que la suma algebraica de los voltajes en torno a cualquier circuito cerrado en un circuito es idéntica a cero en todo momento. Es decir, que la suma de este voltaje, de este voltaje, de este voltaje, de este voltaje y de este voltaje en esa malla nos va a dar cero. Lo mismo con las otras mallas. Entonces la sumatoria de voltajes en la malla tiene que ser cero, que esa es la primera, bueno, o esa es la ley de Kirchhoff en la que nos vamos a basar. Y el otro elemento
O la otra herramienta que necesitamos para resolver este circuito es la ley de Ohm. Entonces ya sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces necesitamos esas dos herramientas, ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Con esas dos herramientas vamos a resolver el circuito. Entonces lo que vamos a hacer es montar esta expresión o esta ecuación para cada malla. Entonces, por ejemplo, en esta vamos a colocar los voltajes de cada elemento. Entonces, el voltaje de la fuente pues ya está definido, son 23 voltios. Entonces vamos a colocar aquí 23. ¿Cómo vamos a ver el signo que le vamos a colocar? Se lo vamos a colocar dependiendo de el sentido de la corriente que hemos definido. Entonces, si digamos la corriente la definimos en este sentido, el primer signo con el que se encuentra la corriente es con el negativo, por ejemplo en este caso. Entonces, definimos esa corriente de esta manera. Entonces, circulando esa corriente de esa manera, el signo con el que se encuentra es el negativo. Entonces le vamos a colocar menos 23. Y así vamos a colocar los voltajes de los otros elementos. Por ejemplo, en este caso, si la corriente va en ese sentido, el signo con el que se encuentra es el positivo. Entonces sería más. ¿Cuál es el voltaje de esto? Entonces ahí sí utilizamos ley de Ohm, que sería la corriente por la resistencia. Entonces la resistencia que tenemos en ese momento es un ohmio y lo vamos a multiplicar por la corriente. Pero la corriente, ¿cuál es? Miremos que en este caso, digamos en este elemento que tenemos, aquí va a compartir una corriente de malla de esta malla y de esta malla. Entonces cuando eso ocurre, lo que vamos a hacer es colocar la corriente de la malla en la que estamos trabajando, o sea, la corriente I1, I sub 1, menos la corriente de la malla contraria, o contraria no, que está contigua a en donde está el elemento. Entonces, por ejemplo, ahí sería menos I sub 3. Entonces, miremos que primero tenemos el voltaje de la fuente. Luego vamos con el voltaje de este. ¿Cómo lo vamos a hallar? Entonces, por ley de Ohm. ¿Cómo es? Corriente por resistencia. Entonces, tenemos la resistencia, que nos la da el circuito, y la tenemos que multiplicar por la corriente. Pero ¿cuál es esa corriente? Entonces será siempre la corriente que elegimos en la malla en la que estamos trabajando. Como estamos montando la ecuación en la malla 1, va a ser entonces esa I sub 1 menos la corriente que comparta con otra malla. Entonces vemos que este elemento no solamente hace parte de la malla 1, sino que también hace parte de la malla 3. Entonces vemos que acá viene corriente I sub 1, pero aquí viene corriente I sub 3. Entonces eso es lo que se hace. Corriente 1, la malla que estamos trabajando, menos la corriente de la malla que esté contigua o que esté compartida con el elemento. Entonces ya tenemos el voltaje de este y el voltaje de este. Vamos a sumarle el voltaje de esta resistencia. Entonces lo mismo de ahora. Entonces colocábamos aquí positivo porque se encontraba la corriente con el signo positivo. Entonces si seguimos, como estamos definiendo esta corriente en este sentido, entonces si vamos en este sentido, la polaridad que se encuentra es el positivo. Entonces va a ser más la resistencia. ¿Cuál es la resistencia en ese caso? Va a ser 2. Y lo mismo, hay que multiplicarlo por la corriente para poder hallar el voltaje. Recordemos que por ejemplo en este caso, este es el voltaje de esa resistencia de un ohmio. Entonces en este caso, ese 2 ohmios hay que multiplicarlo por la corriente. Entonces recordemos cómo es cuando está en medio de dos mallas. Es la corriente de la malla en la que estamos trabajando, que en este caso va a ser I sub 1, menos la corriente de la malla contraria o de la malla que está compartiendo, o sea, I sub 2. Entonces ahí ya tenemos el voltaje de esta resistencia. Continuamos con esta fuente. Aquí no hay que hacer ningún cálculo porque ya tenemos un voltaje definido que son 11 voltios. ¿Cuál es el
el signo que se le tiene que colocar a esa fuente, positivo, porque la corriente va en este sentido y se encuentra con el más. O sea, estamos colocando un sentido de corriente de esta forma, entonces ese sentido se va a encontrar primero con el signo más. Entonces vamos a colocar aquí más 11. Y finalmente nos falta el voltaje de esta resistencia. ¿Cuál es el voltaje de esa resistencia? Es la resistencia de 4 ohmios, o sea, más 4 ohmios. Recordemos que es más porque la corriente viene en este sentido y entonces con lo primero que se encuentra es con el signo más, no es con el signo menos. Entonces, como se encuentra con el signo más, lo vamos a poner positivo. Y ya ese 4 ohmios lo vamos a multiplicar por la corriente que hemos elegido como corriente de malla, entonces va a ser por I sub 1. Miremos algo importante. Aquí, por ejemplo, esta resistencia no está compartiendo, no se está compartiendo con otra malla como en este caso. Entonces, aquí sí solamente se multiplica por la corriente I sub 1, porque solamente en este tramo está la corriente I sub 1. No como este, por ejemplo, como este que aquí tenía la I sub 1, pero aquí también tiene I sub 2. Entonces, como este tiene solamente I sub 1, solamente es 4 por I sub 1. Entonces, ahí lo que hicimos fue sumar todos los voltajes de los elementos de esa malla. Y según la ley de Kirchhoff, eso tiene que dar 0. O sea, la suma de todo eso tiene que dar 0. Entonces, ahí estaría nuestra primera ecuación, pero está de manera desorganizada. Vamos a organizarlo un poco. Entonces, vamos a colocar aquí menos 23 más 1 por I sub 1. Entonces va a ser I sub 1. 1 por menos I sub 3, entonces va a ser menos I sub 3 más 2 por I sub 1, entonces 2 I sub 1 más por menos 2 I sub 2 más 11 más 4 I sub 1 igual a 0. Y sumamos todos los términos semejantes. En este caso, I sub 1, aquí tenemos I sub 1, 2 I sub 1 y 4 I sub 1, o sea que tenemos 7 I sub 1. Tenemos menos 2 I sub 2, solamente está una vez, y tenemos menos I sub 3. Ahora vamos a estos términos menos 23 y más 11, entonces tenemos que eso nos da menos 12 y lo pasamos al otro lado de la expresión como 12 positivo. Entonces esta va a ser nuestra primera ecuación, que va a ser la ecuación de la malla 1. 7 I sub 1 menos 2 I sub 2 menos I3 igual a 12. Entonces ahí tenemos la primera ecuación. Con las demás mallas, con las mallas faltantes, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a definir la polaridad y después vamos a montar la ecuación. Recordemos cómo definíamos la polaridad. Por donde entra la corriente de malla que hemos definido le vamos a colocar positivo y por donde sale le vamos a colocar negativo. Entonces positivo, negativo, positivo, negativo. A esta no le colocamos porque es una fuente, ya está definida la polaridad. Y como va en este sentido, entonces por donde entra positivo y por donde sale negativo. Entonces, de esa manera definimos la polaridad de los elementos en la malla. Entonces recordemos, como va en este sentido, o definimos esa corriente en este sentido, por donde entra esa corriente le asignamos la polaridad positiva y por donde sale el negativo. Entonces, porque la corriente viene así, entonces entra por positivo y sale por negativo. Entonces así lo definimos con los elementos que faltan. Entonces, ya teniendo la polaridad definida, ya montamos la ecuación de la misma manera que hicimos con la malla 1. Entonces, primero vamos a montar esta fuente. No importa el orden, lo importante es que estén todos los elementos. Entonces vamos a arrancar con esta fuente, menos 11 voltios. Entonces, menos 11. Entonces ya tenemos el voltaje de esa fuente que ya está definido.
Recordemos que es negativo porque entonces elegimos una corriente de malla en este sentido y con el signo con el que se encuentra esa corriente de malla es el signo que vamos a colocar acá. Entonces, como la corriente va en este sentido, entonces el signo con el que se encuentra es con el menos, entonces menos 11. De ahí continuamos, más 2 ohmios. Entonces, recordemos que para el voltaje de esa resistencia sería resistencia por corriente, entonces más 2 ohmios por la corriente. Entonces es la corriente de la malla en la que estamos trabajando, o sea, I sub 2 menos la corriente de la malla que esté compartiendo ese mismo elemento. Entonces menos I sub 1. Y ahí tenemos el voltaje de esa resistencia. Continuamos con este, lo mismo. Vamos a colocar signo positivo más 3 porque esa corriente se encuentra es con el signo positivo. Y multiplicamos por la corriente, que sería I2, I sub 2, menos la corriente de la malla que estén compartiendo, entonces I sub 3. Luego seguimos con esta fuente, ya tiene su polaridad definida, entonces es más 46. Seguimos, nos encontramos con este elemento, signo positivo, porque se encuentra la corriente de malla con el positivo, y sería 5 por la corriente, que en este caso va a ser I sub 2 solamente. Recordemos que aquí en este elemento no está compartiendo la corriente con otra malla, entonces solamente es la corriente de malla que esté circulando por este punto. No es como este caso o este caso, que el elemento sí se comparte en dos mallas. Ya ahí tenemos el voltaje de todos los elementos en la malla 2 y eso es igual a 0. Recordemos que esto es por la ley de voltaje de Kirchhoff. Ya organizando un poco esta expresión, esto quedaría menos 11 más 2 por I sub 2, entonces 2 I sub 2 menos, más por menos, menos, 2 I sub 1 más 3 por I sub 2 más por menos, menos, entonces 3 I sub 3 más 46 más 5 I sub 2 igual a 0. Sumamos los términos semejantes, entonces tenemos menos 2 I sub 1, 2 I sub 2, 3 I sub 2 y 5 I sub 2, entonces tenemos más 10 I sub 2 menos 3 I sub 3. Y hacemos esta operación de 46 menos 11, nos va a dar 35, lo pasamos al otro lado de la expresión como menos 35. Entonces aquí tendríamos nuestra segunda ecuación, que es la ecuación de la segunda malla. Menos 2 I sub 1 más 10 I sub 2 menos 3 I sub 3 igual a menos 35. Continuamos con la tercera malla, entonces lo mismo, definimos la polaridad, como el sentido de esta corriente de malla es de esta forma, entonces se encuentra o entra por positivo y sale por negativo. Como va en esta forma, positivo es aquí, sale por negativo, positivo y negativo. Recordemos entonces, entra por el positivo, sale por el negativo. Entonces definimos la polaridad de los elementos y ya de ahí escoger y por ley de Ohm sacar el voltaje de cada elemento, corriente por resistencia. Entonces vamos a empezar con esta de acá. Entonces tenemos un ohmio positivo porque como va en este sentido se encuentra con el más, y va a ser por la corriente, que va a ser I sub 3. Recordemos que primero es la corriente de la malla en la que se está trabajando, I sub 3, menos la corriente de la malla con la que se está compartiendo ese elemento, o sea, I sub 1. Luego pasamos a este, sería entonces más 6 I sub 3, positivo porque entonces la corriente viene en este sentido, se encuentra con el más, entonces signo positivo, 6 ohmios por I sub 3
Aquí no es como en esto porque aquí solamente se tiene la corriente I sub 3. Aquí no, esta resistencia no es como estas que comparten la malla. Y nos queda faltando este elemento más 3 que multiplica por I sub 3 menos I sub 2 igual a 0. Entonces ya vamos a organizar un poco esta ecuación. Esto quedaría 1 I sub 3 menos 1 I sub 1 más 6 I sub 3 más 3 por I sub 3 más por menos menos 3 I sub 2 igual a 0. Organizamos esto, sumamos términos semejantes, entonces quedaría menos I sub 1 menos 3 I sub 2 más, aquí tenemos 6, 3 y 1, entonces tenemos 10 I sub 3 igual a 0. Entonces aquí tendríamos nuestra ecuación 3. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones de las tres mallas de nuestro circuito. Muy bien, entonces en este punto ya tenemos las tres ecuaciones, aquí ya las presentamos las tres de manera consecutiva y resultamos con un sistema de ecuaciones de tres incógnitas y de tres ecuaciones. Ya resolver esto ya en matemáticas se sale del tema de circuitos. Esto normalmente lo podemos realizar en la calculadora. Después de realizar ese sistema de ecuaciones, estos son los resultados que obtuvimos. La corriente de I sub 1 nos da de 0,49 amperios, corriente I sub 2 de menos 3,72 amperios y la corriente I sub 3 de menos 1,06 amperios. Observemos algo. En el primer término nos dio positivo 0,49. Eso nos está indicando que en esta parte del circuito la corriente sí va en el sentido que nosotros asumimos de las corrientes de malla. Entonces acá tenemos 0,49 en este sentido, que hace que este tramo sí hace parte de la corriente I sub 1 que habíamos definido como corriente de malla. Ya la corriente acá en este extremo y en este segmento también es diferente porque depende de la resta de las corrientes de malla que definimos. Entonces vamos a mirar primero este tramo. Entonces este tramo que ese sí es la corriente I sub 1, entonces como decíamos si va en ese sentido porque dio positivo. Observemos la corriente I sub 2 nos dio negativo, entonces nosotros asumimos la corriente en el sentido de las manecillas del reloj. Al darnos negativo nos está indicando que la corriente I sub 2 es en este sentido, o sea, al contrario a las manecillas del reloj. Nos está indicando ese signo menos, que es contrario al sentido que nosotros asumimos en este tramo de acá, que corresponde a la corriente I sub 2. Estas corrientes de acá ya las vamos a mostrar cómo se calcula. Y la I sub 3 también nos dio negativo, nosotros lo hemos asumido de esta manera, sentido de la manecilla del reloj. Eso quiere decir que la corriente en este tramo, esa I sub 3 va en este sentido. Entonces ahí tenemos en ese tramo cómo es la corriente, el sentido y el valor. Ahora, observemos que acá, por ejemplo en este elemento se comparte entre dos mallas. Entonces para determinar la corriente ahí, lo que hacemos es restar las dos corrientes de malla que están involucradas ahí. Entonces aquí teníamos una corriente I sub 1 que iba así y la corriente I sub 3 que iba en este sentido. Entonces simplemente restamos las corrientes que están involucradas ahí, en este caso I sub 1 y I sub 3. No importa en qué orden, simplemente las restamos. Por ejemplo, vamos a determinar cuál es la corriente aquí, entonces I sub 1 menos la corriente I sub 3. No importa el orden, ya veremos que no es importante. Entonces, ¿qué es I sub 1? I sub 1 es 0,49
menos I sub 3, pero I sub 3 nos dio menos 1.06. Entonces al hacer esa operación nos va a dar 1,55 amperios. Nos dio positivo. El que nos haya dado positivo nos indica que va en el sentido de la primera corriente que elegimos, o sea, I sub 1, en la resta. Entonces nos dio positivo, eso indica que la corriente va a ir en ese sentido, en el mismo sentido en el que elegimos la corriente I sub 1. Eso quiere decir que la corriente que va por acá es en este sentido y con un valor de 1,55 amperios. Continuamos. Vamos a determinar la corriente en este lado. Lo mismo. ¿Qué corrientes están involucradas ahí? La corriente I sub 2 y la corriente I sub 3. La restamos en el orden que queramos y eso no es importante para determinar el sentido. El sentido es como hicimos en el análisis de esta, pero vamos a hacerlo con estas dos para verlo más claramente. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál será la corriente acá y el sentido? Si es en este sentido o en el sentido hacia allá. Entonces sería I sub 2 menos I sub 3. Entonces yo resto las dos corrientes que están involucradas. No importa el orden, simplemente las resto. Al realizar esa resta de I sub 2 menos I sub 3, entonces vamos a tener menos 3,72 menos I sub 3, que es menos 1.06. Eso nos va a dar menos 2,66. Listo, ya tenemos el valor. Pero ¿cómo vamos a determinar el sentido? Medio negativo. Entonces va a ser en el sentido contrario a la corriente que elegimos acá. O sea, la que está en el primer lugar. Entonces, la I sub 2 ¿en qué sentido estaba? I sub 2 estaba en este sentido, en esta forma, I sub 2. Pero nos dio negativo. O sea que eso quiere decir que la corriente real que va por acá va en el sentido contrario al que elegimos y es con este valor de 2,66 amperios. Entonces, repito, cuando hacemos la resta, llegamos y colocamos, digamos en este caso, I sub 2 menos I sub 3. Y eso me da un valor, en este caso, menos 2,66. ¿Cómo determino yo el sentido? El sentido me lo da la primera corriente que estoy colocando en la resta, que en este caso es I sub 2. I sub 2 iba en este sentido, o así lo habíamos definido. Como me da negativo, entonces me está diciendo que es en el sentido contrario, o sea en este caso 2,66. Vamos a hacerlo con el otro. Vamos a determinar entonces la corriente en este tramo. Entonces sería restar las dos corrientes involucradas acá, o sea, I sub 1 e I sub 2. Entonces sería I sub 1 menos I sub 2. Eso nos va a dar 0,49 menos 3,72. Y aquí vamos a obtener 4.21 positivo. Entonces, como es positiva, entonces esta va en el sentido de la primera, pero con el signo que tengamos. Entonces, la I sub 1, ¿cómo era? La I sub 1 en este caso era hacia abajo, porque iba en este sentido. Y esa resta me dio positiva. Entonces, lo que me dé va en el sentido de la primera dependiendo del signo. Por ejemplo, acá dio positivo, entonces indica que va hacia abajo, hacia abajo. Si hubiera dado negativo, entonces va en contra de la primera corriente de malla que estoy poniendo en la resta. Entonces, esa es la manera para encontrar las corrientes, o una de las maneras para encontrar las corrientes en un circuito. Y ya con las corrientes podemos hallar el voltaje de cualquier elemento. Ya
por medio de ley de Ohm, entonces sería multiplicar corriente por resistencia y obtendríamos el voltaje de cada elemento. Muy bien, hasta aquí este ejercicio. Espero que les sirva muchísimo. Si les gustó y les ayudó, les pido que me regalen un me gusta y si creen que puede ayudarle a otra persona, compártanlo. Suscríbanse al canal. Seguiremos trabajando más estos temas. Este es como un ejercicio de iniciación en este tema de circuitos. Pueden ver que es un circuito bastante básico. La idea es abarcar más tema en lo relacionado con electricidad. Y hasta una próxima y muchas gracias por ver el video.